discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a seguir con la serie expositiva. Se llama, ¿cómo se llama? Duro, dilo duro. Eso, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a estar leyendo el capítulo 12 hasta el versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona, 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Ya hemos visto que aunque en Apocalipsis se le relaciona con catástrofes, con juicios, con crisis, Apocalipsis también nos revela la más gloriosa esperanza, la manifestación más alentadora de las promesas que tiene Dios para el cristiano. Y también nos revela la victoria del Señor sobre sus enemigos y la victoria de su pueblo al final de los tiempos. El tema central
del libro de Apocalipsis no es que la venida del Señor sea en una fecha o que sea en otra fecha, que sea en un tiempo determinado o en otro tiempo determinado, que sea un suceso o que sea otro suceso. El tema central del libro del Apocalipsis es que cuando sucedan todos los eventos que hemos estado viendo, nosotros seamos hallados dignos, que nosotros seamos hallados dignos en obediencia a nuestro Señor y a su bendita palabra. Que en ese momento, cuando sucedan todos estos eventos, seamos hallados firmes en la palabra del Señor. Apocalipsis es un mensaje extremadamente extraordinario del amor de Dios por su pueblo, del amor de Dios por su iglesia. El libro del Apocalipsis es el libro que nos enseña a tener un devocional con el Señor. Es el libro donde nos da una aplicación a nuestra vida. Y es el libro donde nos muestra el perfecto cumplimiento de todo el plan que Él trazó en la redención del hombre. Y el libro del Apocalipsis es donde nosotros podemos, como iglesia, como esposa, poder ver la manifestación de nuestro Dios en su más esplendorosa magnificencia, en su más esplendorosa grandeza, en su soberanía, en su realeza, en su eternidad. Y es aquí donde nosotros podemos ver la revelación palpable de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Supremo Salvador. Es aquí en Apocalipsis donde se nos es revelado como sublime vencedor. Y de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, los versículos hasta el capítulo 2, hasta el versículo 12 del capítulo 12, yo sustraje este título para la predicación de hoy. Se llama El Sublime Vencedor. El Sublime Vencedor. Acompáñenme por favor una vez más a leer del capítulo 12 los versículos 7 al 12. Después, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, versículo 8. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El versículo 11. Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana por el privilegio que Él nos da de estar en este lugar en 3 puntos. El primer punto lo he denominado la guerra. Lo vamos a estar tratando entre los versículos 7, 8 y 9. El primer punto, la guerra. El segundo punto, el sublime vencedor. Y lo vamos a estar mirando en los versículos 10 y el versículo 11. Y el tercer punto, para meditar en la palabra, lo he denominado entre la alegría y la esperanza, y lo vamos a ver en el versículo número 12. Vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos de nuestro gran Rey. Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador y nuestro Rey de Reyes, en el nombre poderoso de nuestro sublime vencedor, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el ungido, el Cristo, te pedimos, Dios de Israel, que con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, hoy sea asistiéndonos en esta hermosa reunión, Señor, en este culto que celebramos en honor tuyo, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy conforte con esta palabra a tu iglesia, Señor, pero que también nos confronte y que seamos expuestos a la luz tuya en la bendita palabra tuya, y que llevemos el refrigerio que tú hoy nos quieres transmitir en este hermoso mensaje, Señor. Te pido, Dios de Israel, que aceptes hoy mi declaración, Señor, que dependo totalmente de ti, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Permite que la exposición de tu palabra sea el mensajero puro y verdadero que tú quieres transmitir a esta tu amada iglesia, la cual compraste con sangre, la cual tú presentas sin mancha, sin arruga, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces el primer punto se llama la guerra. Sí, señora, muy bien, muchas gracias. La guerra. Lo vamos a ver en el versículo 7. Dice así el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hubo ¿qué? Una gran guerra, una lucha, hubo una batalla. Eso es una confrontación entre dos mandos, entre dos bandos. El bando del bien y el bando del mal. En Génesis podemos ver que el Señor dijo que habría una enemistad para siempre entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay una lucha entre dos fuerzas, entre el bien y el mal.
hay una lucha entre unas criaturas creadas por Dios, también son criaturas, o sea que están a la misma fuerza. ¿Quiénes lucharon? Podemos ver aquí 4 agentes que estaban peleando, que son Miguel y sus ángeles, el dragón y los ángeles que estaban con el dragón, ¿sí? Entonces, sí señor, muy bien, las estrellas. Lo vimos en el versículo 3, vimos que los dos bandos, ¿sí? En el versículo 3 dice, apareció otra señal, el dragón, y dice en el versículo 4 que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, hay cuatro agentes. El dragón, que ya sabemos quién es, y los ángeles. Pero, ¿cuáles ángeles? En el versículo 3 dice que apareció el dragón y que con su cola arrastraba unas estrellas. En el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, en el versículo 20, dice, el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para definir los personajes que aquí intervienen, entonces está Satanás, está que es el dragón, están los ángeles que acabamos de ver, que son las estrellas que están colgando de la cola del dragón. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque ese arrastrar, esa palabra arrastrar, la vemos en diferentes aspectos de acuerdo al texto que estemos leyendo. Aquí hay 2 agentes. Acuérdese que vimos una señal que representa el bien y otra señal que representa el mal. No, una son el bando del bien y la otra son el bando del mal. Los ángeles que aparecen aquí, que se nota en el versículo 7, que son los ángeles que luchaban contra los ángeles que estaban con Miguel, en el capítulo 6, en el versículo 44, está esa misma palabra, arrastrar, traer. Dice, el Señor Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Está la palabra helkisu en griego. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Es la misma palabra que usa en otros contextos. Nadie viene a mí si el Señor no le arrastra. Helkisu, si no lo trae a mí, pero ese helkisu es para cuidar. Pero aquí en Apocalipsis, esos ángeles o esas estrellas que ya vimos que los denominan ángeles, está la palabra en Apocalipsis, aquí en el versículo 7 del capítulo 12, está la palabra katasuro, no helkisu, sino katasuro. Y esa palabra katasuro es jalar, arrastrar, traer, como una locomotora cuando arrastra los vagones. Entonces, el paréntesis que yo quería o que quiero denotar es que no es la iglesia. Ahí no está hablando de la iglesia. Uno, porque la iglesia todavía no está en el cielo. Y lo otro, porque la iglesia está en las manos del Señor. Nadie las arrebata. Nadie se las quita.
y, y lo explica la misma palabra. La palabra catasuro, en su significado, mire lo que dice el diccionario Strong de la palabra catasuro. Dice, denota alar, arrastrar y llevar para lejos, y esa palabra catasuro se usa judicialmente para iniciar, para incitar a pecar. Y desde ahí donde el apóstol Pedro dice acerca de los ángeles caídos. Recuerden que en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice, si no perdonó a los ángeles caídos. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Aquí los vemos, la tercera parte de los ángeles del cielo, que son los que arrastra Satanás. Y para cerrar el paréntesis, quisiera que miráramos Miguel, el otro actor de esta pelea, de esta confrontación. Miguel significa ¿quién como Dios? Pero ¿por qué quise abrir un paréntesis? Porque hay sectas o hay denominaciones que están enseñando a la iglesia que Miguel, el arcángel Miguel, es el mismo Señor Jesucristo, pero eso es una herejía. Ángel es una criatura creada por el Señor. Y aquí la palabra nos muestra que el Miguel es un ángel que está ayudando a, por ejemplo, lo podemos ver en los capítulos 10 y en el capítulo 12 del libro de Daniel. Lo podemos ver que él está peleando como príncipe de los escuadrones del Señor, pero también lo podemos ver en el libro de Judas. En la epístola de Judas dice el arcángel Miguel que está luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. La palabra arcángel tiene una composición de dos palabras, ar o arsh, que significa capitán, principal, comandante. Entonces, estas denominaciones le están dando un sentido no bíblico y le están dando la deidad de Dios, la divinidad de Dios, de Jesucristo, a un ángel, a un arcángel. Y le están engañando a la iglesia para que terminen adorando a Satanás, para que terminen adorando un ángel, lo cual pues eso se llama idolatría. Entonces hubo una pelea en el cielo, una gran lucha, dice que fue una gran lucha. Miguel y los ángeles, ya vimos quién era el dragón, quién es Miguel, quiénes son los ángeles que luchaban con el dragón y los ángeles que estaban de parte de Miguel. Ellos pelearon. En el versículo 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. No prevalecieron, no dominaron, no vencieron en esa lucha. ¿Quiénes? Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón. En el versículo 8 nos dice que no prevalecieron. Hay un término y una palabra que nosotros los cristianos, de hecho hoy la hermana Paola oraba y hablaba del Señor de los ejércitos.
El término Señor de los ejércitos es la traducción en español de una palabra en hebreo que es Yahweh Shabaot, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Pero ese nombre no se limita solamente a una mera descripción de un ejército celestial o a un ejército terrenal, sino que ese Yahweh Shabaoth, Jehová de los ejércitos, simboliza autoridad, simboliza poder, no solamente sobre lo que está en el cielo, sino también el poder y la autoridad que está en la tierra. No tanto en el reino espiritual, sino también en el reino terrenal. Ese término Jehová de los ejércitos tiene varias implicaciones, que tiene autoridad divina, que tiene protección divina, que es un poder omnipotente. Y sobre todo, Jehová de los ejércitos que trae justicia y salvación. Eso encierra esa palabra Jehová de los ejércitos. En el versículo 8 vimos que en esa guerra no prevalecieron ni Satanás ni los ángeles que luchaban contra Miguel y los ángeles. El Salmo 24 es un salmo espectacular. Es un salmo que nos habla de Cristo. Es un salmo que nos habla como el valiente en la batalla. Es un salmo donde dice: alzad las puertas, levantad las puertas, porque va a entrar el Rey de Gloria, el Señor de los ejércitos. Y si ustedes recuerdan la historia de David y Goliat, un gigante que atemorizaba al pueblo de Dios, un gigante experto en guerra, un gigante al cual por 40 días estuvo aterrorizando, amedrentando al pueblo de Dios, a los ejércitos de Israel. Y se para un joven inexperto en guerra, pero un joven que conocía quién era Dios. Y él dijo, le dijo a Goliat, tú vienes contra mí, atormentas, aterrorizas a este pueblo, al ejército de Israel, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Él es el que infunde aliento, protección, justicia y salvación. Por eso fue que David pudo derrotar a ese gigante, porque Él es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Por eso no pudo prevalecer Satanás ni sus ángeles en esta batalla, porque Jehová con su autoridad y su protección trajo justicia y salvación. Versículo 9. Fue lanzado fuera. ¿Quién? El gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, diablo, Satanás, el cual, miren esta palabra tan explícita, el cual engaña en tiempo presente al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Este malévolo dragón, la serpiente antigua, Satanás,
es el que aparece en el libro de Génesis, que engaña a Adán y Eva, sí señor, que engaña a la humanidad. Él es un asesino. No podemos perder de vista ni olvidar que Él es un asesino. Y está desde la creación, Él estuvo puesto en Edén. Él se paseaba en Edén. Pero no debemos dejar de vista, no podemos pasar por alto que Él es un asesino, que Él vino para robar, para matar y para destruir. No podemos dejar de ver eso. Él vino fue para matar y lo hace con un instrumento que le ha funcionado desde la creación. ¿Cuál es? La mentira, el engaño. Por eso el Apocalipsis nos enseña que debemos estar preparados para que cuando venga esos momentos de confusión, de aflicción, de angustia, esos sucesos, podamos ser hallados dignos y firmes en la palabra, que hasta demos la vida por la palabra, que hasta demos nuestra vida por el Señor, que no vayamos a sucumbir a este engaño, el cual la humanidad va a estar expuesta y no va a estar, está haciendo y estuvo desde la creación, estuvo expuesta al engaño. El Señor Jehová de los ejércitos lo podemos ver aquí en estos dos versículos también como sublime vencedor, porque Él es el que da aliento, valor y protección a su iglesia, a su ejército, a los ejércitos de la tierra, a los ejércitos del cielo. Y se me vino ahorita a la mente una escena espectacular, una escena emocionante, y es cuando Josué, en el capítulo 5 del libro de Josué, están cerca a una batalla que van a tomar un pueblo, una ciudad que se llamaba Jericó, y ellos estaban listos para la batalla, y Josué vio a un hombre, y vio que el hombre sacó una espada, y él se fue ante ese hombre y le dijo: ¿usted quién es? ¿Usted es enemigo o es amigo? Y le respondió aquel hombre, le dijo: no, ni enemigo ni amigo, sino que como príncipe de los ejércitos del Señor estoy acá. Quita el calzado de tus pies, porque ese lugar donde estás es santo. Esa es una cristofanía, la aparición de Cristo, dándole como sublime vencedor la fuerza que necesitaban, el aliento, el ánimo para cumplir con el propósito que el Señor les había enviado. Quita el calzado de tus pies. Se presentó como sublime vencedor. Y ustedes recordarán las palabras del Señor Jesucristo en el Getsemaní, que decía:
Señor, hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Cuando les estaba enseñando también a los discípulos en el monte, que les estaba enseñando a orar, Él les dijo, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Esa batalla, esa lucha que tuvo Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, es una muestra de lo que va a suceder más adelante con los ejércitos acá en la tierra. Porque todo lo que se hace en el cielo, también en la tierra. Toda la voluntad del Señor en el cielo, también se hace en la tierra. Porque el Señor es el que da fuerzas. Cristo se apareció allí como príncipe de los ejércitos. Nos lo enseña en el libro de Josué. Porque Él es el que esfuerza al cansado. Él da valor al hombre para que se convierta en un valiente, en un guerrero. David no era ningún guerrero, él era un pastor de ovejas y se convirtió en un hombre valiente, en un guerrero. Cristo es el único que levanta al débil, al afligido, al cansado le da fuerzas. Él es sublime vencedor porque es la autoridad máxima allá en el cielo y es la autoridad máxima acá en la tierra. Él es la autoridad máxima del ejército celestial. Por eso fue que pudo vencer Miguel y sus ángeles. No prevaleció Satanás y fue lanzado a la tierra, fueron lanzados con él. El sublime vencedor. Nuestro punto número 2 se llama el sublime vencedor. Lo podemos leer en el versículo 10 y versículo 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se convierte en sublime vencedor. Aquí vemos sublime vencedor a nuestro Señor, porque ha vencido. Versículo 11, y ellos le han vencido por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Tanto así que menospreciaron sus vidas hasta que murieron. Nosotros podemos ver acá en el versículo 10 que el apóstol Juan escuchó una gran voz, una gran voz. En la versión Pechita, en este versículo dice, una potente voz, que no solo enmarca una voz física, sino que enmarca una voz de autoridad. El apóstol escuchó una gran voz, una voz con autoridad, que dijo, ahora ha venido la salvación. En griego esa palabra gran está mege, como algo muy grande y de mucha importancia. Mege. Y el Señor aquí dice algo importantísimo para su iglesia. Versículo 10. Ahora ha venido la salvación.
y usa una palabra en el original griego, dice apolutrosis. Está la palabra apolutrosis. En el diccionario Strong aparece el significado de esa palabra apolutrosis, que viene de una raíz hebrea que fonéticamente es pedut. Y según la traducción del Strong, del diccionario Strong, pedut, apolutrosis significa pagar un rescate por una deuda para ser librados de la esclavitud. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha pagado la deuda. Ahora se ha pagado esa deuda. Ahora esos esclavos no te pertenecen, sino me pertenecen. Esa voz potente, con autoridad, les dijo: ahora se ha pagado una deuda impagable. Ahora el rescate ha sido pagado. La humanidad estaba presa, enlazada, esclavizada por el pecado. El pecado en su ser encierra tres aspectos. Uno, los deseos de los ojos. Dos, el deseo de la carne. Y tres, la vanagloria de la vida. Lo podemos comprobar en el Edén, cuando la primera mujer vio que ese fruto era agradable a sus ojos, deseable para comer, y que con él podría alcanzar sabiduría, conocer el bien y el mal. Ahí están los tres aspectos: los deseos de los ojos, los deseos de saciar la carne y la vanagloria de la vida. Por eso la humanidad, toda la humanidad debe enfrentarse al pecado, a la enfermedad, a la muerte y a Satanás. Pero el apóstol el apóstol Juan aquí oí una gran voz que dijo: ha sido pagada la deuda. Ya no le pertenecemos. Ha sido pagada la deuda. Y esa palabra lutrosis, apolutrosis, el sufijo lutrosis significa liberación completa o rescate total. Ahora ha sido pagada completamente, completamente. Ahora hay salvación. Y en el contexto bíblico, la salvación encierra la expiación, la redención, la santificación, la justificación y la glorificación. Todo eso hizo el Señor. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Por eso es tan importante que entendamos, por eso es tan importante que el Señor nos abra, nos dé luz, nos abra el entendimiento para saber lo que Él hizo en la cruz. Porque allí fue donde Él pagó la deuda, una deuda que nadie podía pagar. Pero la pagó al precio más alto. Ha sido lanzado fuera el que acusaba a los hermanos.
dijo esa voz potente. ¿Y quién era el que acusaba a los hermanos? Satanás. ¿Cómo sabemos que es cierto que acusaba? En el libro de Job, en el capítulo 1, nos muestra: un día fueron los hijos de Dios ante el Señor, y con ellos iba Satanás. ¿Cómo lo acusaba? Él le dijo: no, él le obedece solamente porque tú le das riqueza, porque le das salud, le diste lo mejor de la tierra, por eso es que te adora. Pues si no, mire y verá, hágale algo y verá. Ahí lo estaba acusando. Él es un acusador desde el principio. Lo podemos ver también en Zacarías. En Zacarías 3 nos relatan la historia de un sacerdote, Josué. Josué estaba delante del ángel de Jehová, y a su mano derecha, a la mano derecha del ángel de Jehová, estaba Satanás acusándolo. Fue lanzado fuera el que acusaba a mis hermanos. No prevaleció en batalla. A Pedro, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te está acusando y te pidió para zarandearos. Él era el que los acusaba. Él es el que ha acusado a la humanidad desde el principio. Y pensemos en algo. Si acusaba a Job, que el mismo Dios dice que era perfecto en sus caminos, que era recto. Pensemos que al sacerdote Josué también lo acusaba. Un hombre recto. Miremos al apóstol Pedro, también lo acusaba. ¿Cómo será con nosotros? ¿Qué no le estará diciendo allá al Señor? ¿Cómo nos acusa? ¿Cómo hace para que nos robe, para robarnos la bendición del Señor? Por eso es que el apóstol nos lleva a que oremos. Él dice: velad y orad sin cesar. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Él es el sublime. Él es el vencedor sublime. Él es el Cordero. Él es el que quita el pecado. Él es el que cogió las llaves, se las arrebató de la muerte y del sepulcro. Él las tiene ahora en su mano. Acuérdense que el enemigo, diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es el príncipe de este mundo. Y él era el que tenía las llaves de la muerte, pero ahora no. Ahora las tiene el Señor. Él ha pagado la deuda. Eso lo hace el sublime vencedor. Él es el testigo fiel. Él es el soberano de la tierra. Él es el soberano del cielo. Él es el sublime vencedor. Y lavó nuestros pecados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos ver en el libro del Éxodo cuando
su pueblo, el pueblo de Israel, fue liberado. Ese es un tipo de cómo nos demuestra la liberación de el pueblo de Egipto, es la liberación nuestra. El pueblo de Egipto pasaba el ángel de la muerte. El pueblo de Israel en Egipto, cuando pasaba el ángel de la muerte, veía una señal, la señal de la sangre del cordero, de un cordero. La tenían que untar en los lindeles de las puertas, y cuando pasaba el ángel de la muerte, no veía esa casa. Por eso no mataba a los primogénitos, ni de ganado, ni de hombres, ni de animal alguno. ¿A dónde? A donde estuviera esa señal, la sangre del cordero. Y esa, cuando él pasaba por alto. Por eso se llama Pesaj o Pascua, pasar por alto. Y esa misma señal es la que tenemos nosotros en nuestra vida. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto número 3, versículo 12, alegría y esperanza. Alegría y esperanza. Aquí podemos ver a nuestro gran Redentor como sublime y como vencedor. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos, alégrense y los que moráis en ellos. Y hay un punto. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido echado fuera y descendió a vosotros con gran ira, con gran ira. Porque sabe que le queda poco tiempo. En la batalla no prevaleció Satanás y sus ángeles, y lo sacaron, lo echaron fuera. Al echarlo fuera, el reino de los cielos se alegró. Hubo fiesta, hubo alegría, regocijo, porque ya no estaba ese ser despreciable, ese acusador, ese engañador, ese asesino de los hermanos. Ya no estaba allá. Pero el punto dice alegría y esperanza. Alegría porque ya no está. ¿Y por qué esperanza? Cayó, el Señor Jesucristo dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. Y él viene a matar, viene con gran ira, no con una ira, viene con gran ira a matar y destruir todo. Pero, ¿por qué lo quise llamar esperanza? Porque lo saca de allá, lo echan de allá y queda el espacio para su iglesia. Por eso, en el versículo 3, lo que las estrellas que Satanás arrastra no es la iglesia. Todavía no está allá. Ya, acuérdese que él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, iré a preparar morada para vosotros.
y ahí la estaba preparando. Apocalipsis nos está mostrando que ya está preparando la morada, ya lo sacó, ahora está el lugar para que su iglesia vaya a su encuentro con él. Nosotros podemos ver que hay alegría en los cielos, pero la voz dijo, ¡ay! ¡Ay! De dolor, de gemir, de tristeza, ¡ay! ¡Ay! Porque la ira del dragón se enseñoreará contra todos los moradores de la tierra. Y esa es la esperanza, que la iglesia va a estar protegida por la sangre del Cordero. Él es el sublime vencedor. No temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido. En el Salmo 60, el Señor nos muestra las batallas victoriosas del rey David. La batalla de Edom, de Moab, de Filistea, de Siquem y de otras. Jehová, el Dios Todopoderoso, Jehová, el Señor de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Israel, le dio la victoria al rey David, porque todo apuntaba a la gran victoria del verdadero rey. Todo apunta, esas victorias apuntan al verdadero rey, al hijo de David, al vencedor. Todo apunta a él, al sublime vencedor, al hijo de David, al rey de reyes y señor de señores. Nosotros podemos ver que en el Éxodo, el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto deambulando como nómadas, murmuró contra Moisés y contra Dios. Queremos pan, pero no ese pan liviano que nos das, el maná. Eso no lo queremos. Queremos agua. Y murmuraron contra Dios y contra su siervo Moisés. Y el Señor les envía serpientes ardientes, venenosas. Cuando yo buscaba el significado de esas serpientes, son unas serpientes extremadamente venenosas. Y habían tantas que mordían a todas las personas y ellos morían por su veneno. Y ellos cayeron en cuenta que era por su pecado. Fueron ante Moisés, Moisés fue ante Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce, levántala, y todo aquel que sea mordido y quiera salvar su vida, solo mírela y quedará sano. Tenían que hacer 3 cosas: reconocer que estaban envenenados y mirar, confesar y mirar, y quedaban sanos. Recordarán de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un principal. No quiso reconocer al Señor en público. Lo reconoció en lo privado, en la noche, para que nadie lo viera. Pero lo reconoció como maestro. Sé que vienes como maestro de parte de Dios. No lo reconoció como rey, no lo reconoció como el Hijo de Dios.
Y el Señor le dijo a Nicodemos, así como la serpiente fue levantada por Moisés, así será el Hijo del Hombre levantado. Así será el Cordero de Dios levantado, para que todo aquel que lo voltee a mirar, para que todo aquel que crea en él sea salvo. Esa es la manera de ser salvos de la corrupción que hay en nuestras venas. Esa es la manera como el veneno del pecado es deshecho en nuestra vida, mirando a la cruz, mirando al Cordero, mirando que la sangre derramada del Cordero de Dios quita mi pecado, quita el veneno que trajo el pecado a mi vida. La sangre del Cordero es el antídoto para mi esclavitud, para el veneno del pecado. La iglesia ha sido rociada con esa sangre cuando fue levantado el Señor. Y si hoy lo miramos, también seremos rociados por esa sangre. La palabra lutrosis en su extensión dice rescate completo. Jesucristo no fue levantado solamente para ser crucificado. No solamente fue crucificado, sino que también murió. No solamente murió, sino que también resucitó. Y no solamente resucitó, sino que también lo vieron sus discípulos ascender al cielo. Eso lo convierte en el sublime vencedor. El libro de Hebreos nos dice en su capítulo 10 que el Señor ascendió al cielo después de que resucitó y está sentado a la diestra del Padre en su trono. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos estén por estrado de sus pies. Él está allá con su vara de hierro, que es su bendita palabra, justicia y verdad. Está a la diestra del Señor, esperando el tiempo. Pero Él no está sentado esperando. Él está sentado a la diestra de Dios haciendo algo. Él no está sin hacer nada. El Cordero de Dios está sentado a la diestra de Dios intercediendo. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre cuidando. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre protegiendo. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre alimentando. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre edificando. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre purificando. El Cordero de Dios está a la diestra del Padre santificando a su iglesia. A los que por la sangre, a los que miran la cruz, a los que confiesan su pecado. Eso está haciendo el Señor. Él no está sin hacer nada. Esa es la esperanza que tenemos con Él y en Él. Vamos a orar, hermanos, y les voy a invitar que cerremos nuestros ojos.
Amado Rey, gracias por este momento espectacular de escuchar tu palabra, Señor. Aprovecho, Dios de Israel, esta ocasión que tú me das, Señor, para decirle hoy a mi amada hermana, a mi amado hermano, a mi amado amigo, a mi amada amiga, a hombres de fe, a hombres de no fe. Hoy es necesario que reconozcas si has sido mordido por la serpiente del pecado, esa que envenena todo nuestro ser, esa que envenena todo tu ser, el pecado, esa serpiente que engaña, que miente. Ese veneno te está llevando a la muerte. Por eso es necesario que lo reconozcas, que te está llevando a la muerte, que hay una separación eterna de tu Creador, de tu Dios. Es necesario que reconozcas y que voltees a mirar hoy al sublime vencedor, a Jesucristo el Salvador, a Jesucristo el Rey de Reyes, al que pagó la deuda, al que te compró por sangre. Es necesario que hoy le mires y que reconozcas ante Él. Y si tú lo haces hoy, amado hermano, hermana, hombre de fe o no fe, tú tendrás la plena seguridad que tendrás lo que Él te prometió. ¿Y qué fue lo que Él prometió? Está en el capítulo 3, el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. El Señor te prometió que te va a guardar de esa hora de la prueba. Solo tienes que venir en arrepentimiento, solo tienes que venir a la cruz, solo tienes que venir y reconocer que Él es el sublime vencedor, que Él es el Rey supremo, el Rey de reyes y Señor de señores. Amado Rey, te damos en esta mañana gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Y nos vamos confiados que estamos en tus manos, Señor, porque nadie nos arrebata de tus manos, porque somos ovejas de tu prado, ovejas de tu redil, y nadie las arrebata de tu mano, Señor. Hoy lo creemos, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu bendita palabra, en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos